Bienvenidos nuevamente a nuestro domingo de discipulado y gracias a Dios por cada uno de los que ya estamos aquí presentes. Gracias a Dios que ha puesto en nuestros corazones el deseo de venir, de congregarnos, de estar unidos en comunión con Él en primer lugar y al mismo tiempo poder tener comunión entre nosotros. Vamos a iniciar con una oración, vamos a pedir la guía de nuestro Dios para que Él nos ilumine y sea Él quien nos enseñe su palabra. Así que oramos. Padre, te damos gracias una vez más en este momento por esta hermosa oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por poner en nuestros corazones el deseo de venir, de apartar este momento para estar en comunión contigo, en comunión con nuestros hermanos y para tener la oportunidad de abrir tu bendita y preciosa palabra y poder escuchar tu consejo, tu enseñanza, tu verdad para nuestras vidas. Gracias por transmitirnos, por revelarte a nosotros a través de la Biblia. Gracias por este tiempo, Señor. Suplicamos, te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, que Él nos acompañe en cada instante de este tiempo y que podamos con su ayuda entender tu palabra, tu consejo y aplicarla a nuestras vidas, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos y nuevamente rogamos que este tiempo sea agradable delante de ti y sea de mucha edificación para esta tu iglesia. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues nos corresponde en esta mañana hablar acerca de esta lección número 5 o paso número 5 en nuestro cuadernillo, Nueva Vida en Cristo. Y nuestra lección lleva por título, Hombres de Verdad. ¿Recordamos cuál fue la lección pasada? ¿Se acuerdan cuál fue el tema o cuál era el título de la lección que vimos la semana anterior? El machismo. El machismo. Y en general veíamos aspectos, cualidades acerca de lo que en general el hombre tiene en la actualidad, acerca de su comportamiento. El hombre allá afuera en la sociedad, ¿verdad? Fuera de las paredes de la iglesia, fuera del conocimiento de Dios, podemos decir. Y entonces podríamos resumir en que esa lección de la semana pasada nos mencionaba muchos puntos acerca de lo que el hombre no debe ser, acerca de lo que no debe hacer y de las actitudes que no debe tomar. Porque esas actitudes, esa forma de conducirse no agrada a Dios. Es una actitud egoísta que piensa en sí mismo antes que en cualquier otra cosa. Y yo he mencionado esta frase en otras ocasiones. Muchas veces el hombre no renovado, el hombre sin Dios, piensa primero en sí mismo, después en sí mismo, después en sí mismo y al último en sí mismo. Está completamente dominado por el egoísmo. No piensa ni siquiera en los demás, mucho menos puede ni quiere acordarse de Dios, considerarlo, tomarlo en cuenta en su vida. Entonces, en resumen, veíamos esos puntos, esos aspectos en nuestra lección pasada, lo relacionado con el machismo. Y tristemente veíamos que también aún actitudes machistas llegan a infiltrarse dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Y el día de hoy vamos a pasar a una lección que se llama Hombres de Verdad. Entonces vamos a ver muchos aspectos contrarios u opuestos a lo que veíamos la semana pasada. Y ahora esto que vamos a estudiar el día de hoy, Hombres de Verdad, son principios que nos van a ayudar a guiarnos de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra. Veíamos hace 8 días cómo no debe comportarse un hombre, cómo no debe desarrollarse el machismo, qué actitudes debe evitar, pero ahora vamos a ver qué cosas sí debemos buscar, qué principios sí debemos aprender de la palabra de Dios en cuanto a nuestra conducta.
Y repito, esta lección está enfocada principalmente a los hombres, hombres de verdad, y principalmente a los esposos, y lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. Y eso no quiere decir que nuestras hermanas pueden salir a tomarse un café y que a ellas no les corresponde como tal tener un aprendizaje de esta lección. También hay enseñanza para nuestras hermanas, para las mujeres. Así que seamos sabios también y seamos prudentes para entender el consejo de la palabra de Dios. Entonces, repito, lección 5, hombres de verdad. Y vamos a iniciar con nuestro cuadro que aparece ahí en nuestra lección de falso o verdadero, y vamos a analizar un poquito las primeras oraciones. La primera de ellas dice: la mujer es más frágil y necesita ser tratada con consideración y respeto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La mujer es más frágil y necesita ser tratada con consideración y respeto. Y hoy en día vemos una ola, una idea, un movimiento que está tratando de echar por debajo este principio, esta verdad, ¿cierto? El feminismo está tratando de decir al resto del mundo que no, que la mujer no es inferior, sino que es igual. Y muchas veces tratan incluso de decir que es aún superior. Vamos a ver en qué sentido dice esto la palabra de Dios. Continuamos con la siguiente oración. Dice: lo más importante para una mujer es ropa bonita y buen sexo. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. Eso es solo algo superficial, solo algo banal, ¿sí? Eso no es todo lo que realmente es importante para una mujer. Hay muchas cosas mucho más allá en el interior del ser mismo, de la persona, de la mujer, que son importantes para ellas. Y repito, esta lección está enfocada principalmente a los varones, a los esposos, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esas cosas que también son importantes para la mujer. Tercera oración dice: un hombre sabio escucha a su esposa y la toma en cuenta. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Un hombre sabio escucha a su esposa y la toma en cuenta. ¿Y cuántos de nosotros batallamos con esto? Nos cuesta, ¿verdad? En nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, nos es difícil escuchar a nuestra esposa y tomarla en cuenta. Por lo tanto, muchas veces nos cuesta aplicar esta sabiduría a nuestras vidas, y eso repercute en problemas matrimoniales, en dificultades, y causa problemas, en primer lugar, en nuestra relación con Dios, en nuestro matrimonio, pero afecta a todo a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros familiares más cercanos, y conforme se va extendiendo, el círculo continúa afectando. Entonces vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo un hombre debe ser. Primer punto, dice el trato a la mujer ahí en nuestra lección. Marca esta lección que está ubicado en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3:19, perdón. Colosenses 3:19 dice así la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué tal nos suena este versículo? Maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Y repito, aun cuando la lección está enfocada a varones, a esposos, las mujeres también tienen mucho que aprender, y sobre todo aquí podrían decir: ya ves esposo, lo dice la palabra de Dios, no seas áspero con la esposa, ¿verdad? Y ahí podrían los varones, los hermanos, sentir a lo mejor algún piquete de costillas, algún codazo. Entonces vamos a poner atención a qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Maridos, amen a sus esposas. Este versículo, esta oración está dividido en dos partes. La primera que Pablo quiere decir a los colosenses es una instrucción. Maridos, amen
a sus esposas. Y la segunda parte, la parte final del versículo, y no sean ásperos con ella, se refiere a una advertencia. Pablo da una instrucción y advierte algo que no debemos hacer. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la característica principal que los maridos deben mostrar para con sus esposas? Maridos, amen a sus esposas. Sabemos, leemos en Efesios, estamos a unas cuantas semanas de poder estudiarlo en nuestros servicios de adoración, al llegar a Efesios 5 a partir del 22, que también en esa carta Pablo da instrucciones a los efesios de las relaciones familiares, ¿verdad? Y Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros, vamos a leerlo. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, y ya después comienza, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Después, versículo 25, nuevamente da el mismo consejo y la misma instrucción que aquí le da a los colosenses. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es un principio importante, es un principio tan importante que Pablo lo repite. Lo menciona en Efesios, lo menciona ahora también en Colosenses. Esta instrucción es importante. Maridos, amen a sus esposas. Y ese amor debe ser evidente, no debe ser secreto, no debe ser únicamente conocido por su esposa o solamente en la casa o solamente en lo privado. Ese amor debe ser evidente en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. El amor del esposo hacia la esposa debe ser evidencia de que Dios está trabajando en ese hombre, en ese marido y por supuesto en consecuencia en su familia, en su esposa, en sus hijos. Entonces, maridos, amen a sus esposas. Sabemos que el orden establecido por Dios en la familia, ¿cuál es? ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Quién es la autoridad del matrimonio? El esposo, el varón. Esa autoridad ha sido dada por Dios y bueno, hay mucho que profundizar en ese tema, porque es cierto que la autoridad ha sido dada de parte de Dios para los hombres para guiar el matrimonio, pero eso no quiere decir que el hombre sea superior a la mujer, ¿cierto? En valor, ambos son iguales, ambos tienen el mismo valor delante de Dios, pero Dios ha establecido un orden y ha delegado esa autoridad al hombre, al esposo. Y no solamente es un privilegio, no solamente es una bendición, no solamente es un privilegio, además de eso, es una responsabilidad muy, muy grande. Hoy en día, repito, el feminismo, con la liberación femenina, el feminismo nos quiere decir que esto no necesariamente tiene que ser así, sino que la mujer también puede tener la capacidad de estar a ese mismo nivel de autoridad del marido o incluso más arriba. Pero, repito, este principio ha sido establecido por Dios. ¿Y qué pasa cuando el hombre, cuando el ser humano quiere romper esos principios que Dios ha establecido? Allá en el huerto del Edén, Dios había establecido, le había dicho a Adán que debía obedecerle para seguir sus caminos. ¿Qué pasó cuando se rompió ese principio? Vino el pecado, vino la caída, vino la destrucción y con el pecado todas sus consecuencias, incluso una de ellas la muerte física, la enfermedad, infinidad de consecuencias que hubo por romper un principio de Dios, la obediencia. Entonces nuevamente aquí Dios está estableciendo este orden, este principio, maridos amen a sus esposas. Y regresemos un poquito a Efesios 5. Efesios 5, repito, en el 22. Si Dios ha establecido al hombre como la cabeza, como la autoridad del matrimonio, de su familia, ¿cuál es el rol de la esposa? Más adelante en siguientes lecciones y cuando veamos Efesios lo vamos a ver mucho más a detalle, pero solo quiero mencionar, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor. ¿Cuál es el rol de la esposa, de la mujer dentro del matrimonio? Sujetarse a sus maridos. Ahora, si el rol del esposo es ser la cabeza y el rol de la esposa es sujetarse a ella, hay algo bien importante. Aun cuando Dios ha establecido estos dos roles, Dios no le ha dado la instrucción al hombre de someter a su esposa, ¿cierto? Y tampoco le ha dicho a la mujer, obliga a tu marido a que te ame. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la instrucción que Dios sí ha dado? ¿Qué le ha ordenado a los maridos? Amen a sus esposas. Y a las esposas les dice, sujétense. Es decir, tanto el amor de parte del marido hacia su mujer como la sujeción de parte de la mujer hacia su esposo deben ser nacidos de esas mismas personas. Ahora, únicamente pueden nacer o pueden iniciar con la ayuda de Dios. ¿Sí? Pero repito, la instrucción a los maridos no es somete a tu esposa para que te obedezca, para que esté bajo tu autoridad. No. Dios nos recuerda a través de Pablo, nos dice cuál es nuestra función, cuál debe ser nuestra principal o nuestra primera obligación, y es amar a nuestras esposas. Cuando el hombre cristiano, cuando el esposo cristiano ama verdaderamente a su esposa con estos principios, con la ayuda de Dios en primer lugar, esa sujeción, esa sumisión de parte de la esposa debe darse en automático. Debe ser una respuesta precisamente a ese amor que el esposo ya está desarrollando, ya está mostrando y está compartiendo hacia su esposa. Entonces, la sumisión, la sujeción de la esposa debe ser en respuesta a ese amor que nosotros los maridos debemos dar a ellas. ¿Sí me explico? ¿Sí doy a entender el punto que queremos aprender? Tenemos un gran privilegio, una gran autoridad que Dios nos ha dado, pero repito, esa autoridad conlleva mucha responsabilidad. Dios nos ha dado esa instrucción y algo de lo cual debemos ser conscientes es que Dios nos va a pedir cuentas de cada cosa, de cada instrucción que nos ha dado. Y entonces pensemos, maridos, hombres, cuando lleguemos a la presencia de Dios y cuando tengamos que dar cuentas a Dios por nuestra vida, entre esas cosas que Dios nos va a demandar, nos va a decir cómo amaste a tu esposa. ¿La amaste como yo amé a la iglesia? Y eso es lo que debe llevarnos a pensar cómo estamos viviendo, cómo estamos reflejando ese amor hacia nuestras esposas. Por supuesto, a las esposas también les va a preguntar, les va a cuestionar, ¿te sujetaste a tu marido como yo te lo instruí, como yo te lo ordené? Pensemos en ello. Entonces, repito, este versículo de Colosenses 3:19, su primera parte consiste en una instrucción. Maridos, amad a sus esposas, y también dice la segunda parte, repito, que es una advertencia. ¿Qué es lo que nos advierte Pablo? No ser ásperos con ellas. Debemos amarlas y no ser ásperos. ¿A qué se refiere esta palabra ásperos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me puede decir qué entiende? Por ahí, si tenemos el micrófono, ¿alguien me puede decir qué entiende con no ser ásperos con ellas, con las esposas? A ver, alguien levante la mano para pasarle el micrófono. Allá con Eve. Bueno, a ver, mientras nos preparan el micrófono así en voz fuerte, hermano Eve, por favor, lo escuchamos. El contrario, ¿qué es? El contrario de
de áspero es ternura y es también dulzura. Ok, gracias. Mencionó en un principio dos palabras muy importantes que precisamente yo les quería compartir, así que nos ganó la idea mi hermano Eve, pero gracias a Dios por ello. Y él mencionó, ¿qué podemos entender por áspero, por aspereza? Encontré este comentario en una Biblia de estudio, la Biblia de estudio Holman, y dice que esta palabra áspero puede referirse a un trato duro y precisamente a amargura, es decir, causar sentimientos amargos. Entonces Pablo nos está advirtiendo, primero, repito, nos da la instrucción de amar a nuestras esposas, pero nos advierte que no seamos ásperos con ellas, que no las tratemos de manera dura y que no causemos sentimientos amargos en ella. Ahora, pensemos un poquito, sobre todo los casados, en nuestra relación con nuestras esposas, ¿qué tanto hemos cumplido estos dos principios, esta instrucción y qué tanto hemos tomado en cuenta esa advertencia? ¿Realmente hemos estado mostrando amor a nuestra esposa como Dios lo demanda? Porque nosotros podemos decir, sí, la amo a mi manera, ¿verdad? Pero no, Dios no nos dice ámala como tú puedas o ámala en tus fuerzas. En Efesios nos dice cómo debemos amar a la esposa, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Su amor fue tan grande que estuvo dispuesto a ir a la cruz, a sacrificarse a sí mismo por amor a ella. ¿Amamos así a nuestras esposas? ¿O por el contrario, no hacemos caso a esa advertencia? Y muchas veces somos ásperos, los tratamos de manera dura, causamos sentimientos amargos en ellas. Y eso llega a suceder. Tomemos eso en cuenta y pensemos si con eso estamos honrando a Dios o no. Repito, este tema es bastante amplio, nos llevaría mucho tiempo poder estudiarlo a detalle, pero vamos a seguir guiándonos en lo que nos marca nuestra lección. Vamos a pasar al punto número 2. Haga una lista de 6 maneras concretas en las cuales el esposo podría mostrar amor para con su mujer. Y aquí quiero pedir la participación en primer lugar, primero, de los hombres, esposos. A ver, 6 maneras concretas en las cuales el esposo podría mostrar amor. A ver, díganme, hombres, ¿cómo podemos mostrar amor a nuestra esposa? ¿Eve? Sí, adelante. Sí puede participar, hermano. Todo esto es la vida que llevamos como matrimonio y realmente, bueno, yo le puse de esta manera. Número 1, respetarla. Respetarla. Si no hay respeto, no hay nada. Número 2, debemos protegerla. Protección, respeto. A ver, ya puso dos mi hermano Eve. Pero vamos a participar todos, vamos a participar los demás. A ver, alguien más, un varón, un hombre, un esposo. ¿De qué otra manera podemos mostrar amor a nuestras esposas, a las mujeres? Yo creo que la otra es saberla escuchar y protegerlas. Escucharla, Perdón, proteger. proveerles Yo creo que ahí entra la protección, necesidades. ¿no? Yo creo que la Sí, provisión, ahí puede entrar el aspecto de la protección y esta protección y esta provisión no únicamente se refieren a lo material, a lo económico, ¿verdad? Hay muchas áreas en las cuales la mujer necesita sentirse protegida y, ¿cómo se dice? ¿Proveída o provista? Provista. Provista. No solamente en lo económico, no solamente en lo material, sino en otras áreas, en otras esferas. Gracias, hermano Max. ¿Alguien más? A ver, Robert. Escucharla, Escucharla, ponerle atención, estar interesado en las cosas que a ella le suceden, que a ella le preocupan. Sí, son muestras de cómo el hombre puede amar. Y ahora sí quiero pedir la aportación de las hermanas, esposas, mujeres, de qué otra manera los hombres podemos mostrarles amor. A ver, Carito. Cuando nos instruyen en la palabra de Dios,
Instrucción en la palabra de Dios. Qué interesante y qué importante este principio, porque sí podemos esforzarnos en proveer lo material, incluso lo emocional, incluso lo romántico, pero tampoco tenemos que descuidar e incluso tenemos que establecer prioridades. Y la dirección, la guía espiritual tiene que ir en primer lugar. Dirección espiritual. ¿Qué más? Comunicación. La comunicación es muy importante y no solamente mensajearse un WhatsApp o un texto o un emoji, sino tener una comunicación verdadera, ¿cierto? No nada más un saludo, que es bueno hacerlo, es bueno tener esos detalles, pero la comunicación tiene que ir más en profundidad, más a detalle. ¿Qué más? Aprender a escuchar, es cierto, muchas veces solo escuchamos superficialmente, pero es necesario atender realmente a las necesidades, porque lo vamos a ver un poquito más adelante si nos da tiempo. Poner atención, que viene relacionado con escuchar, porque a Sí. veces escuchan, pero y hasta dan una respuesta automática, pero pues no entendieron y nada más su automático respondió. Su automático, sí, es verdad. Muchas veces también el hombre no sabemos exactamente qué respuesta dar o qué solución dar, o a veces leía yo también en algunos comentarios y lo menciona en la lección también, que muchas veces la esposa no necesariamente necesita que al momento se le dé una solución, sino que lo que necesita es eso, ser escuchada y ser comprendida en el momento. Y muchas veces, a veces nosotros los hombres pensamos precisamente en ese rol de ser la cabeza, la autoridad, el responsable del hogar y pensamos, híjole, ¿cómo voy a solucionar esta situación para mi esposa? Y a veces en ese ímpetu, en ese automático que menciona Lupita, podemos llegar a ofrecer salidas inmediatas, pero razonadas o pensadas o basadas solo en nuestra carne y no necesariamente considerando la dirección y la guía de Dios. Entonces eso también es importante. Entonces, bueno, hay muchas formas de mostrar amor, de mostrar ese amor que Dios nos manda hacia nuestras esposas. Vamos a continuar. Punto número 3. ¿Por qué es necesaria la advertencia de Colosenses 3:19? ¿Cuál es la advertencia? Ya la mencionamos. No ser ásperos. ¿Por qué es necesario que esa advertencia nos la diga Dios? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué es necesario que tengamos presente que no debemos ser ásperos con ellas? A ver, nuestro hermano Eve, primero. Hermanos, escudriñando la escritura, encontré un versículo y obviamente creo que la mayoría de nosotros debemos de saberlo y abran su Biblia en Proverbios 15:1. Ahí encontré una frase, bueno, está un versículo que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y realmente nosotros debemos evitar la amargura. Es más, un cristiano debe de reflejar reflejar el carácter de Cristo. Y realmente, como dice aquí en Proverbios 15:1, significa una respuesta que debemos, que debe ser calmada. No debe ser algo áspero, porque la respuesta suave calma el furor, calma la ira. Entonces yo mi punto de vista es que debemos de tener en cuenta todo esto. Muy bien, gracias. Aquí Lupita también quiere participar, vamos a escucharla.
¿Por qué es necesario la advertencia? No seamos ásperos con ellas. Bueno, porque dice que la mujer es frágil y si al referirse con áspero es algo duro, pues la puede hacer sentir mal, la puede quebrantar en esa dureza. Gracias Lupita. Sí, precisamente lo vamos a ver más adelante. De hecho, el versículo que citó nuestra hermana Lupita, primera de Pedro 3:7, dice, es un vaso más frágil. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero me quiero regresar al punto número 3. La advertencia. Quiero mencionarles un par de puntos. En primer lugar, repito, Dios nos ha puesto como autoridad, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que actuar como si fuéramos un capataz, como si simplemente tuviéramos que dar órdenes y la esposa simplemente tenga que ser nuestra criada o nuestra sirvienta. De ninguna manera. No somos capataces. Dios nos ha puesto en esa posición de autoridad, de liderazgo, no para simplemente ordenar, sino tengamos en cuenta que nos ha puesto como mayordomos. Repito, cuando Dios nos llame a su presencia nos va a pedir cuentas y nos va a decir, te puse en esa posición de liderazgo, de autoridad en tu familia, tú eras el responsable, ¿cómo actuaste? ¿Qué resultados me entregas? Entonces, tenemos que tener eso presente y tenemos que considerarlo. No seamos ásperos con nuestras esposas. Dios nos va a pedir cuentas de ello, de cómo nos comportamos con ellas, cómo les reflejamos amor, el amor como el de Él, o si fuimos ásperos para con ellas. No nos puso como capataces, repito, sino como mayordomos, como responsables de ellas y de los hijos. Otro punto que yo les quiero mencionar es en cuanto a la comunicación. No sé si algunas veces ustedes han escuchado esta idea, este principio, lo usan mucho en consejería matrimonial, en consejería de pareja, y mencionan o han dicho que los hombres piensan y se comunican en azul, y las mujeres piensan y se comunican en rosa. ¿Lo habían escuchado? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ¿a qué se refiere esto? A que los hombres pensamos de una manera y nos expresamos también de una manera, pero esas formas que los hombres tenemos son distintas a las de la mujer. Las mujeres piensan y se comunican de forma distinta. Entonces, muchas veces los hombres razonamos ciertas cosas y tratamos de externar nuestras ideas, nuestros sentimientos, pero lo externamos a nuestra manera, en azul. Pero esa no es exactamente la manera en que las mujeres entienden las cosas. De igual manera las mujeres razonan y externan las situaciones que ellas viven de una manera, y muchas veces esa incompatibilidad, porque nosotros esperamos que nos hablen en azul, pero ellas hablan en rosa, llega a crear fricciones, llega a chocar, porque nosotros no sabemos expresarnos en la forma en que ellas esperan, y al revés. ¿Sí me explico? ¿Sí doy a entender el punto? Entonces muchas veces nosotros somos impacientes porque estamos esperando a que nos respondan o nos atiendan de la manera que nosotros esperamos, sin tomar en cuenta que ella también tiene una forma de pensar y una forma de expresarse y de comportarse. Y entonces tenemos que ser considerados, y no solamente de parte de los hombres, las mujeres también deben tomar eso en cuenta. Las mujeres también deben saber que los hombres muchas veces no tenemos la capacidad de expresarnos o de comportarnos exactamente de la manera que ellas piensan o de la manera que ellas necesitan también. Entonces, no es una situación fácil, no es sencillo adaptarnos, hombres y mujeres, no es sencillo dejar de pensar en azul para los hombres y comenzar a ver las cosas en rosa, ni al revés, para las mujeres. Entonces, también por eso es necesario que consideremos esto de no ser ásperos con ellas, de tener en cuenta que debe haber en inglés hay un término que se llama match, que tiene que ver con una sincronía muy, muy correcta, una unión. Entonces tenemos que hacer match con nuestras esposas, pero eso requiere mucho trabajo, requiere mucha paciencia, pero sobre todo requiere mucha guía de parte del Señor con nosotros.
Vamos a continuar a nuestro siguiente punto. Y ahora sí vamos a ir al pasaje que mencionaba Lupita, Primera de Pedro 3:7. Y el punto número 4 dice, ¿cómo contradice Primera de Pedro 3:7 el punto de vista machista? ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 3:7? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Veíamos la semana pasada todas estas situaciones del machismo y podíamos mencionar o decir como tipo resumen, ¿qué es el machismo? Que el hombre pretenda sentirse superior, pretender sobajar o someter a la fuerza a la mujer, ¿cierto? Pero este pasaje contradice completamente esos principios, esas ideas. ¿De qué manera? Este versículo nos reta a pelear contra el machismo. ¿Qué es lo que se nos ordena? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿con quiénes? Con nuestras esposas. ¿De qué manera? Sabiamente. ¿Cómo? ¿Cómo vivimos sabiamente? Dice a continuación, dando honor a la mujer, ¿como qué? Como vaso más frágil. En primer lugar, ¿qué es dar honor? ¿Qué entendemos por dar honor, por honrar a alguien? Tiene que ver con el respeto, sí es importante, pero dar honor el concepto que encierra esa palabra de honrar o de dar honor es poner a alguien en alto, hacerlo sobresalir. Cuando nosotros pretendemos alabar al Señor, pretendemos ponerlo en alto con nuestra alabanza, lo queremos honrar, queremos darle el honor que Él merece. Él es superior y nosotros debemos honrarlo precisamente por eso, porque lo es. Ahora, Él nos ordena a través de Pedro que vivamos sabiamente con nuestras esposas, dándole honor a la mujer, poniéndola en alto. Entonces, repito, esto choca completamente con el machismo, porque el machismo, por el contrario, quiere ver a la mujer por debajo, ¿cierto? Como algo y como alguien inferior. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que debemos honrarla, no solamente ponerla al mismo nivel, sino considerarla por encima de nosotros. Y aquí lo habla específicamente a las esposas, de que el hombre debe tratar así a la esposa, pero no solamente es con la esposa, debemos honrar a todos, lo dice también la palabra de Dios en Romanos 12, poner a los demás por encima de nosotros, poner en alto a la mujer. Uno de los motivos es que ella es un vaso más frágil. Entonces, dice vaso más frágil. En general, todos somos vasos frágiles, pero la mujer es un vaso más frágil, más sensible, más susceptible de emociones, de sentimientos, etc. Esta frase, encontré también un comentario acerca de esta frase y esta palabra, vaso más frágil, denota debilidad física. A eso se refiere principalmente este versículo o esta frase de que es un vaso más frágil, se refiere a su debilidad física y no a que tenga una debilidad moral o intelectual mayor que el hombre. No, se refiere únicamente o casi exclusivamente a una debilidad física, porque sí, Dios diseñó el cuerpo del varón de manera distinta. No solamente físicamente, sino emocionalmente, en todos los aspectos. Y el cuerpo de la mujer también es diferente, físicamente, emocionalmente, intelectualmente. Somos completamente distintos, pero somos complementarios. Entonces, esta frase de vaso más frágil se refiere exclusivamente a una debilidad física. No es que sean más débiles intelectualmente o moralmente. En ese sentido sí estamos a la par. Dios ha puesto el mismo nivel en ambos, en esas áreas, en esas esferas. Además de eso, además de que es un vaso más frágil, también debemos tener en cuenta que ellas también son
coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa esto? Que ellas disfrutan de la misma bendición que Dios nos ha dado a través de la salvación. Estamos entonces al mismo nivel. No ha puesto al hombre para disfrutar más del reino de Dios, sino que hombres y mujeres, esposos y esposas, disfrutaremos en el mismo nivel de la gracia de Dios. Estamos en el mismo nivel. Entonces debemos honrarlas y repito, esto va completamente en contra del machismo, de lo que veíamos la semana pasada, ¿cierto? Estamos al mismo nivel y aún debemos ponerlas a ellas por encima de nosotros, dándoles honor. Punto número 5, apunte ejemplos de lo que significa vivir sabiamente, o sea, ser comprensivos con una mujer. Y por supuesto aquí podemos tener muchas ideas, ¿verdad? Muchas ideas que cada uno puede conocer e incluso puede haber experimentado y que pueden ser útiles para las relaciones matrimoniales. Yo quiero mencionar solo un par de ellas. En cuanto a la comunicación, repito, es importante y nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Anita lo mencionaban. Es importante que escuchemos los maridos a las esposas, pero no solamente oírlas, oír qué le pasó, sino ponerles realmente atención y tener una comunicación profunda, consciente de la situación que le pasa, de la situación que vive nuestra esposa, de la situación que le preocupa, que le angustia, e involucrarnos en esa situación. Ser parte de eso, no simplemente escuchar que, híjole, tuvo un problema en su trabajo o en cierta situación y pues a ver cómo la resuelve. No, tenemos que ser parte de su problema, bueno, parte de la solución de su problema, quiero decir. Pero todo esto tiene que ser en primer lugar con la guía, con la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera en que realmente podemos ayudar a nuestra esposa. Y es nuestro deber, es nuestro rol. Dios nos ha puesto como líderes, y lo mencionaba Carito, en primer lugar, líderes espirituales. Entonces, para poder ayudarle en esa situación que vive nuestra esposa, en primer lugar nosotros tenemos que estar cerca del Señor y de esa manera nosotros podremos ayudar a nuestra esposa. Entonces, la comunicación a profundidad es muy, muy importante. Y esa es una manera de vivir sabiamente. Otro punto es buscar la sabiduría en la fuente correcta. Sí, muchas situaciones nos rebasan, quedan a veces fuera de nuestro alcance y necesitamos ayuda externa, ayuda de otro lado. Y muchas veces las mujeres, también los hombres, los esposos, buscamos ayuda donde no se debe, donde no hay sabiduría. ¿Dónde debemos buscar esa sabiduría? En Dios, en la palabra de Dios. Aquí tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad, dice Pedro. En la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para cada situación en nuestra vida. Entonces busquemos ayuda en la palabra de Dios. Que Él sea nuestra fuente principal y única para guiarnos en estas situaciones. Vamos a pasar al punto número 6. Dice esta pregunta: ¿qué implica para el hombre saber que su esposa es una coheredera de la gracia de la vida? ¿Qué implicación tiene esto para el hombre? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué implica para el hombre saber que su esposa también es coheredera de la gracia de la vida? ¿Alguien? ¿Perdón? Igualdad espiritual. Sí, gracias Edith. ¿Qué más? Honrarla. Sí, ya lo mencionábamos hace un momento, ponerla en alto. ¿Qué más? Para empezar por ahí, ¿verdad? Tenemos el mismo nivel, el mismo valor espiritual. Dios nos ha puesto con diferentes roles, al hombre como cabeza, como autoridad, a la mujer como quien debe someterse a esa autoridad en respuesta al amor del esposo, pero estamos al mismo nivel y vamos, repito, a disfrutar de las mismas bendiciones. Y debemos honrarlas, debemos ponerlas en alto. Eve. Sí, lo que aquí dice coherederas es reconocer que comparten la misma condición
y un destino eterno conmigo ante Dios. Es cierto, vamos a disfrutar, es lo que mencionábamos, disfrutar de los mismos beneficios de la salvación al mismo nivel. No son inferiores a nosotros. Dios nos ha creado distintos, repito, pero complementarios. Nos necesitamos unos a otros. Punto número 7, según Primera de Pedro 3:8, el siguiente versículo, ¿cuáles son los elementos necesarios para la buena marcha de una relación? Aquí Dios nos está dando consejos, principios a través de la carta de Pedro, precisamente para ayudarnos a llevar una relación matrimonial correcta, sana, enfocada en Dios, con esos principios bíblicos. ¿Y qué es lo que menciona Primera de Pedro 3:8? Que debemos ser de un mismo sentir. Debemos tener a Dios en primer lugar, ambos en primer lugar en nuestro corazón, y eso va a ser bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Ser de un mismo sentir, poner a Dios ambos en primer lugar en nuestras vidas, incluso antes que al propio cónyuge. Dios debe estar por encima de todo, incluso por encima de nuestra esposa, de nuestros hijos. Para los hombres y para las esposas también, Dios debe estar por encima del esposo, de los hijos, de todo. ¿Qué más dice Pedro? Ser de un mismo sentir, ser compasivos, tener amor fraternal, ser misericordiosos, ser amables, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo. Esos son elementos necesarios para una buena relación. Ahora, quiero preguntarles, todas estas cualidades que menciona aquí este versículo, ser de un mismo sentir, ser compasivos, tener amor fraternal, ser misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo, ¿es fácil de que los llevemos a cabo? Sin pensar en que por ser cristianos tenemos el privilegio y la bendición de que el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía. ¿Qué tan difícil sería esto en nuestras propias fuerzas? Desarrollar estas cualidades, estas características en nuestra vida. Yo creo que sería imposible. Iba yo a decir prácticamente imposible, pero no, es imposible en nuestras fuerzas. Porque el ser humano, repito, sin Dios tendemos a ser egoístas y pensar primero en nosotros, después en nosotros y al último en nosotros. Entonces estas cualidades, estas características únicamente pueden ser desarrolladas en nosotros, tanto en hombres como en mujeres, solo con la ayuda de Dios, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y nuevamente, regresemos a Gálatas que veíamos hace un par de meses, necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas para desarrollar estas características. ¿Y cómo? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Desarrollando. ¿Cómo desarrollamos el fruto del Espíritu? Dejándonos ser llenos del Espíritu Santo y que Él controle nuestras vidas, que Él viva a través de nosotros para desarrollar estas características, estas cualidades. Punto número 8. Si los maridos y sus mujeres practicaran lo que dice Primera de Pedro 3:9, ¿cómo afectaría esto a sus hogares? ¿Qué dice Primera de Pedro 3:9? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Cuando obedecemos al Señor, obtenemos resultados, buenos resultados, su bendición. ¿Cómo afectaría eso a los matrimonios? Recibiríamos de manera constante la herencia de la bendición de Dios. ¿Cuántos de nosotros no deseamos la bendición de Dios? No solo la deseamos, la necesitamos. ¿Qué sería de nosotros sin la bendición de Dios, sin la bendición de la vida, de la salud, de un trabajo? No solo la deseamos, la necesitamos. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Necesitas buscar su guía y su dirección para que guíe también tu matrimonio, tu relación con tu esposa. No solo la deseamos, no solo la necesitamos, incluso es conveniente para nosotros. Estar
cercano a Dios y de esa manera poder amar correctamente a nuestras esposas va a traer bendición a nuestras vidas y va a traer, y eso es conveniente incluso para nosotros. Quiero leerte este comentario que escuché, que leí, perdón, en una Biblia. Tómalo en cuenta y analiza tu vida, principalmente a los esposos, pero aplica para cualquier persona. Dice este comentario: la relación espiritual que un esposo cristiano tiene con Dios está directamente afectada por la manera en que él trata a su esposa. Repito, la relación espiritual que un esposo cristiano tiene con Dios está directamente afectada por la manera en que él trata a su esposa. No puedes decir que amas a Dios y no tratar bien a tu esposa, no amarla como Él nos enseña. Amas tanto a Dios en la misma medida en que amas, en que honras, en que consideras a tu esposa. Los hechos hablan más que las palabras. Podemos decir que amamos y honramos a Dios, pero si no tratamos correctamente a nuestra esposa, todo eso, esas palabras que podamos decir se vienen de cabeza por nuestro testimonio, por nuestra conducta. Pasamos a la siguiente página, punto número 9. La mayoría de los hombres dirían que lo más importante para la mujer es, y dice este material, que la vivienda, la comida, la ropa e incluso el sexo. Y todas estas son cosas materiales, superficiales, incluso carnales. Y cierto, son necesidades genuinas también. Pero no es eso lo único o lo más importante para las mujeres. ¿Qué es lo que dirían las mujeres? ¿Qué cosas también son importantes? Ya lo mencionábamos al inicio de la lección, ¿verdad? Pero cosas que también son muy importantes para la mujer es seguridad, estabilidad emocional e incluso material. Pero también es importante el amor, la fidelidad, la confianza, el liderazgo espiritual, como lo mencionábamos también. Y si se dan cuenta, todas estas cosas no están tan relacionadas con lo material o con la carne. Entonces esas cosas también son importantes y muchas veces los esposos solo nos enfocamos o solo queremos ver o proveer por lo material o lo superficial, pero debemos tomar en cuenta que las necesidades de nuestra esposa son mucho más allá y son mayormente en el sentido inmaterial, sobre todo en el sentido espiritual. Tienen la necesidad de que nosotros les guiemos. Y esa es una responsabilidad bien grande del hombre, del esposo. Estar bien con Dios en primer lugar para poder guiar a su esposa a los pies de Dios cada día. Continúa diciendo nuestro material, en realidad la mujer necesita mucho más cosas. Por lo menos necesita estas 5 que aquí menciona y se dan cuenta, ahí tenemos un pequeño rompecabezas en forma de corazón con estas cosas que son muy importantes para la mujer, para la esposa. ¿Qué necesita? Cariño, que incluye la ternura y el respeto, hablar de corazón a corazón, es decir, una comunicación profunda, honestidad y transparencia. Necesita seguridad y seguridad en varios aspectos. Menciona aquí seguridad física, emocional, espiritual, económica, pero también necesita un compromiso. Necesita saber que ella es valorada y que él está comprometido a mantener una relación saludable. Y nuevamente, para poder proveer estas necesidades que la esposa tiene, el esposo en primer lugar tiene que estar cercano a Dios. Tiene que estar buscándole a Él constantemente, porque solo a través de Él, a través de la guía del Espíritu Santo y a través de que nosotros dependamos en primer lugar de Dios, vamos entonces a poder proveer todas estas cosas que la esposa necesita. Entonces tomémoslo en cuenta, tengámoslo en cuenta, esposos, varones. Y viene aquí un alto, un cuestionamiento, y es una pregunta muy personal y de mucha meditación, y en la que no necesariamente vamos a dar ahorita respuestas, pero sí en la que tenemos que pensar. ¿Estamos llenando las
estas 5 necesidades que tienen nuestras esposas, varones, pensémoslo, meditémoslo, por lo menos estas 5 las estamos llenando y ahí cada uno de nosotros tendrá que marcar sí o no. Y si a algunos nos toca tener que marcar el no, dice, siéntese con ella y pregúntele qué necesidades tiene. Y nuevamente viene el consejo de nuestras hermanas, ¿verdad? Escuche sin interrumpir ni discutir, no se ponga a la defensiva y nos pregunta, nos cuestiona, ¿hay que hacer cambios? ¿Hay que modificar rutinas, actitudes en nuestra vida? Ahí podemos marcar un sí o un no y podemos escribir cuáles cambios necesitamos hacer en nuestra vida. ¿Qué cambios necesitas hacer? Sobre todo, si no estamos viviendo cerca de Dios, ese es el primer cambio que tenemos que hacer. No podemos esforzarnos en cumplir las demás cosas sin, como maridos, buscar una relación cercana con el Señor. Las demás cosas las vamos a estar buscando solucionar en nuestra carne, en nuestras fuerzas, y nos vamos a equivocar y vamos a hacer un problema aún más grande. Entonces, el primer punto yo creo que tiene que ser nuestra relación con Dios. ¿Qué tan cerca estamos de Él? ¿Qué tan cerca estamos aprendiendo de su amor hacia nosotros para entonces reflejar ese amor a nuestras esposas? Repito, dice Colosenses 3:19, la primera parte, maridos, amen a sus esposas, pero en Efesios nos dice cómo tiene que ser ese amor, hasta qué grado. ¿Cómo dice Efesios? Amen a sus esposas, ¿como quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Hasta el punto de morir, de ir a la cruz, de entregarse por amor a ella. El precio que paga el machista. Vamos a leer estos puntos ya para finalizar. Dice nuestro material, el machista causa sufrimiento a otros, especialmente para la mujer, pero él también cae víctima de su manera torcida de pensar. Muchos se creen ser el hombre, pero sufren grandes pérdidas. Por ejemplo, ¿qué situaciones pasa en el machismo o con los machistas? Ellos saben que no son tan machos como pretenden ser. Dicen que no lloran, pero por dentro, detrás de su máscara, sí lo hacen. Tienen necesidades, son seres humanos, cometen errores y en algún momento se quiebran, pero no quieren hacerlo en público. Eso tumbaría esa reputación que han logrado o que pretenden tener. Entonces tienen necesidades emocionales también de todo tipo. Siguiente punto, es difícil expresarse emocionalmente y tienen las emociones congeladas. Siguiente punto, como no admite que tiene necesidad de otros o de cariño, se aleja emocionalmente de su familia u otras relaciones significativas y por lo tanto está solo, desarrolla, se me fue la palabra, desarrolla soledad en su vida, queda solo, sin nadie alrededor, busca amor y aceptación, pero en lugares equivocados. Los esposos podemos tener ese amor y esa aceptación en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, principalmente con Dios en nuestros hogares. Pero muchas veces el machista, quienes no ponen a Dios en primer lugar, buscan eso que pueden tener en casa en otros lugares. Siguiente punto, no admite su necesidad de Dios y por lo tanto vive separado de Él. Nuevamente, el egoísmo, la autosuficiencia, el yo puedo, el primero yo, después yo y por último yo. Cuando es confrontado con problemas personales, huye, busca refugio en la televisión, en sus amigos, en deportes, en el trabajo, en la lectura, en alcohol, mujeres, etcétera. Rehúsa aceptar responsabilidad para sus problemas, echa la culpa a otros, por lo tanto nunca encontrará una solución verdadera. Vive confundido sobre quién es y por qué está aquí.
Sus celos son una manera de tapar su inseguridad. Los celos cortan la posibilidad de tener relaciones normales basadas en confianza y en amor. La falta de éxito en su vida le causa depresión, rencor y amargura. Y estos puntos que menciona aquí nuestro material son solamente algunos, no son todos. Hay más problemas, más ruptura dentro del ser, dentro de la persona, dentro de ese machista que realmente está alejado de Dios. Y muchas veces pudiéramos pensar, simplemente se siente superior a los demás o superior a la mujer. Pero hay problemas dentro de él y por supuesto el problema principal es que necesita a Cristo. Está alejado de Dios y necesita vivir y experimentar ese amor, pero mientras no lo vive, cada vez se aleja más y destruye lo que está a su alrededor. ¿Cuánta necesidad tiene el ser humano de Dios en su vida? Y entonces, cuán privilegiados, hermanos, somos nosotros de haber sido rescatados, de no vivir esas situaciones con la ayuda de Dios. Valoremos ese privilegio, ese amor que Dios nos ha dado, nos ha expresado. Punto número 10, hombres. Meditando en el precio que paga el machista, en estos puntos que leímos, ¿cuáles de las consecuencias mencionadas arriba ha visto en su vida? Muchas veces, por no vivir cerca de Dios, comenzamos a tomar otras actitudes, dejamos influenciarnos por el mundo y algunas de estas situaciones las llegamos a vivir. Mediten, hermanos, hombres, ¿cuáles de estas situaciones han vivido? Analicémoslas, reconozcámoslas en primer lugar y démonos cuenta, como dice el consejo final, que necesitamos ayuda. Y repito, nuevamente esa ayuda tenemos que buscarla en Dios en primer lugar. Y dice aquí, busque el consejo de su pastor, de un amigo maduro. A veces es recomendable buscar consejería profesional, pero en primer lugar busquemos en la verdadera fuente de la sabiduría, en Dios, en su palabra. Repito nuevamente, Pedro dice, todo lo necesario para la vida y la piedad se encuentra aquí en su palabra. Esta es nuestra lección, hombres de verdad. Y repito, hay mucho que profundizar, pero creo que con esto que hemos podido analizar y comprender, creo que tenemos mucho que meditar en los días siguientes, no solamente en los días, en las semanas siguientes, a partir de ahora en adelante. Queremos estar cercanos a Dios, queremos obedecer su palabra, queremos amar a nuestras esposas, necesitamos depender de Él, necesitamos acercarnos a Dios cada día, todos los días, incluso varias veces al día si es necesario. Entonces pensemos, esposos, hombres, hermanos, ¿estamos amando a nuestras esposas? ¿Estamos honrando a Dios al amar a nuestras esposas? Y la advertencia, no seamos ásperos con ellas, no seamos duros, no causemos sentimientos de amargura a nuestras esposas. Esto, amarlas y no ser ásperos, honra a Dios y trae bendición a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos en este momento por permitirnos abrir tu palabra una vez más, por permitirnos meditar en ella y por hablar tú a nuestras vidas y nuestros corazones. Tú conoces nuestras situaciones de vida, nuestros matrimonios. Señor, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos hagas ver en qué estamos fallando delante de ti y en qué estamos fallando hacia nuestras esposas. Permítenos ser humildes y reconocer nuestras fallas y ayúdanos a buscar en ti poder corregir estas situaciones, poder amar a nuestras esposas como tú has amado a tu iglesia. Permítenos y ayúdanos a no ser ásperos con ellas. Señor, forma en nosotros a Cristo, a tu bendito Hijo, su imagen en nuestras vidas. Y que de esta manera nosotros podamos darte gloria a ti, Señor, y podamos edificar unos a otros a la iglesia, Señor. Te necesitamos, lo reconocemos y rogamos tu ayuda y tu bendición, tu guía y tu dirección. Gracias una vez más por este tiempo. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.